En medio del mundo oscuro, la tensión se vuelve insoportable. Loki y Thor parecen haber unido fuerzas, pero de pronto, todo se quiebra. Loki atraviesa a su hermano con una daga y, frente a los ojos incrédulos de Jane, le corta la mano justo cuando intenta invocar a Mjolnir. En segundos, el dios del engaño entrega a Jane al despiadado Malekith, dejándola a merced del éter. ¿Fue esta la traición definitiva de Loki? ¿O hay algo más detrás de su juego? Desde tiempos inmemoriales, el universo ha estado marcado por la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Mucho antes de que los hombres aprendieran a pronunciar el nombre de los dioses, surgieron los elfos oscuros, una raza despiadada cuyo único propósito era sumergir toda la creación en tinieblas. Al frente de ellos se encontraba su líder más cruel, Malekith, portador de un plan siniestro: usar el poder del éter, una sustancia ancestral, fluida y viva, capaz de devolver el cosmos a la nada. Pero antes de que pudiera lograrlo, el ejército de Asgard, comandado por Bor, padre de Odín, descendió con todo su poder. Se desató una guerra devastadora, y aunque Malekith se resistió, los asgardianos consiguieron arrebatarle el éter. Incapaces de destruirlo, pues su energía era demasiado grande, decidieron ocultarlo en lo más profundo del universo, lejos de cualquier mano que buscara usarlo. Malekith, sin opciones, sacrificó a los suyos para huir en silencio. Aguardando un futuro despertar, saltamos al presente. Loki, el hijo adoptivo de Odín, comparece encadenado ante el trono. Su ambición lo llevó a la Tierra, donde intentó conquistarla desatando el caos. Odín lo condena al exilio eterno en los calabozos de Asgard. La sucesión es clara. El heredero del trono es Thor, ahora convertido en protector de los 9 reinos. Mientras tanto, en Vanaheim, vemos al dios del trueno en plena batalla. Con su martillo Mjolnir enfrenta a un monstruo colosal de piedra, y lo destruye de un solo golpe. La victoria devuelve la paz al reino y anuncia el restablecimiento del equilibrio tras la destrucción del Bifrost. De regreso en Asgard, Thor es recibido con júbilo. El puente ha sido reconstruido y el futuro del reino parece asegurado. Sin embargo, Odín aconseja a su hijo dejar atrás los recuerdos de Jane Foster. Para el rey, el corazón de Thor debe estar en Asgard, al lado de Sif, la guerrera que lo acompaña en cada batalla. Pero Thor, aunque noble y fuerte, no puede borrar de su alma el rostro de la mujer mortal que ama. En Midgard, Jane intenta rehacer su vida. Está en una cita incómoda cuando Darcy la interrumpe con lecturas extrañas en sus sensores. Algo anómalo ocurre en Londres: portales, objetos que flotan en el aire, leyes de la física que se quiebran. Junto a su pasante, Ian, investigan el fenómeno y llegan a un viejo almacén donde niños del lugar les muestran escaleras que no llevan a ninguna parte y autos que parecen desvanecerse en el aire. Cuando Jane se acerca demasiado, un portal la absorbe. En su interior, encuentra un lugar oscuro, una tumba olvidada, y allí, el éter, dormido durante milenios. El poder ancestral se agita, reconoce un nuevo huésped, y se introduce violentamente en su cuerpo. El despertar sacude los 9 reinos. Muy lejos de allí, en un frío yermo estelar, Malekith abre los ojos. La oscuridad ha vuelto a respirar. Thor, inquieto, busca a Heimdall, guardián de la visión cósmica. Pero por primera vez, Heimdall no puede ver a Jane. Algo imposible. La alarma del dios del trueno se confirma cuando Jane reaparece en Londres, aturdida, sin recordar lo sucedido. Darcy la regaña por desaparecer 5 horas, pero la explicación llega en carne propia. Un extraño poder emana de su cuerpo, derribando a los policías que intentan detenerla. Thor desciende del cielo y comprende la magnitud del peligro. Sin dudarlo, decide llevarla a Asgard. Los médicos asgardianos intentan extraer aquella energía, pero reconocen que está más allá de su ciencia. Odín irrumpe en la sala, indignado. Quiere enviarla de inmediato de regreso a la Tierra. Sin embargo, al ver cómo el éter la protege, reconoce su origen. Les revela la verdad. Aquel es el poder maldito de Malekith, el mismo que su padre derrotó en la guerra ancestral. Pero el enemigo no está muerto. Malekith y su lugarteniente, Algrim, han preparado su regreso. Con un plan siniestro,
Algrim se transforma en un Curse, infiltrándose como prisionero en los calabozos de Asgard, donde Loki aguarda su destino. El fuego de la traición ya arde dentro de los muros dorados. En Asgard, la tensión crece. Jane y Thor intentan aferrarse a un momento de calma, interrumpidos por la reina Frigga, que protege a la mortal como a una hija. Pero la paz es efímera. El Curse desata su poder, libera a los prisioneros y destruye las defensas del palacio. Al mismo tiempo, las naves de los elfos oscuros atraviesan el cielo, arrasando todo a su paso. En medio del caos, Malekith irrumpe en el salón real. Su objetivo es claro: arrebatarle el éter a Jane. Pero encuentra algo más poderoso: la resistencia de Frigga, que usa su magia para engañarlo, creando la ilusión de que Jane está ante él. Cuando descubre la trampa, ordena matarla. En ese instante, Thor aparece, descargando un rayo que hiere el rostro del enemigo. Malekith escapa, pero la tragedia ya está escrita: Frigga yace muerta. El reino se sume en el luto. Su cuerpo es despedido con un funeral de fuego, mientras miles de luces se alzan al cielo. En los calabozos, Loki escucha la noticia, y por primera vez, su arrogancia se quiebra en silencio. Mientras tanto, en la Tierra, Erik Selvig, enloquecido por la convergencia, trata de explicar su teoría en medio de un manicomio. Y Jane, atormentada por el éter en su interior, comienza a tener visiones del fin de Asgard. Thor, enfrentado a Odín, le suplica otra opción: llevar a Jane al mundo oscuro, enfrentar a Malekith en su propio terreno y destruir el éter. Pero Odín, cegado por la sed de venganza, prefiere la guerra abierta. La oscuridad se cierne sobre los 9 reinos. Y el tiempo se acaba. El eco del funeral de Frigga aún retumbaba en los muros de Asgard. El dolor transformado en furia llevaba a Odín a ordenar una guerra total contra los elfos oscuros. Pero Thor, con el corazón dividido entre el deber y la razón, comprendía que aquello solo traería más muertes. Así, buscó a Heimdall, su eterno guardián, y le confesó su idea: desobedecer al rey para salvar no solo a Jane, sino a todo el universo. Heimdall, leal pero sabio, aceptó. Solo había un camino, y la llave de ese camino estaba en manos de Loki. En su celda, el dios del engaño ya no mostraba arrogancia, sino un vacío oscuro. La muerte de su madre lo había destrozado. Thor le propuso un trato: ayudarlo a vengar a Frigga, y después volvería a sus cadenas. Loki aceptó, aunque con una sonrisa amarga. Liberado, no perdió la oportunidad de burlarse, disfrazándose de amigos. E incluso del mismísimo Capitán América. Thor lo interrumpió de inmediato. Jane, al verlo, le soltó un golpe directo en la cara por lo sucedido en Nueva York. El resentimiento estaba vivo, pero la necesidad era mayor. Con la ayuda de Sif, Fandral y Volstagg, lograron escapar en una nave de los elfos oscuros, sembrando el caos en el palacio. Todo era una distracción. La verdadera fuga sería en una barca asgardiana, conducida por Loki hacia el mundo oscuro. Allí, frente a las sombras, los hermanos se enfrentaron a la tensión que ambos cargaban: culparse mutuamente por la muerte de Frigga. Pero no había tiempo para reproches. Jane, debilitada por el éter, cayó inconsciente. Malekith no tardó en encontrarlos. Entonces ocurrió lo inesperado. Loki traicionó a Thor, lo apuñaló y le cortó la mano cuando intentaba llamar a Mjolnir. Jane fue entregada a Malekith, y todo parecía perdido, hasta que la verdad se reveló. Era un engaño. La mano de Thor regresó a su lugar y, con su martillo, intentó destruir el éter. Pero el poder era demasiado. Se reconstituyó y se fundió con Malekith, dándole un poder inconmensurable. El caos estalló. Granadas, soldados y muerte. Una de ellas fue lanzada hacia Jane, pero Loki se interpuso, salvándola. Luego, ayudó a Thor a derrotar al monstruoso Curse, apuñalándolo con astucia, aunque a costa de recibir una herida mortal. Antes de caer, activó una granada incrustada en su enemigo, destruyéndolo. Thor tomó a Loki entre sus brazos, escuchando sus últimas palabras: no lo hice por él. Loki exhaló, dejando el mundo en silencio. El dolor fue profundo, pero la guerra no se detenía. Jane reveló sus visiones.
Malekith planeaba usar la convergencia para desatar el éter sobre la Tierra. Thor y Jane lograron volver a Midgard gracias a un portal, justo cuando Eric y Darcy confirmaban las anomalías en Londres. En Greenwich, Malekith desplegó su nave y desató el poder del éter. Thor lo enfrentó en una batalla colosal. El martillo volaba a través de mundos, arrastrado por los portales. La lucha los llevó desde Jotunheim hasta un tren del metro londinense. El universo mismo se curvaba mientras los mundos colapsaban unos sobre otros. Jane, Darcy y Eric activaron los dispositivos de manipulación gravitacional. Thor, comprendiendo su función, los usó contra Malekith. El poder del éter fue contenido, y el cuerpo del elfo oscuro, debilitado, fue arrastrado al mundo oscuro, donde su propia nave lo aplastó en un destino inevitable. El universo estaba a salvo. Exhausto, Thor llevó a Jane de vuelta a la Tierra. Luego, regresó a Asgard para hablar con Odín. Le confesó que no deseaba ser rey. Su lugar estaba luchando por los 9 reinos, no sentado en un trono. Odín aceptó sus palabras, y Thor partió. Sin saber que frente a él no estaba su padre, sino Loki disfrazado, reclamando por fin el trono de Asgard. Y en los confines del cosmos, el éter fue entregado al coleccionista. Otro capítulo oscuro en la gran historia del universo acababa de abrirse. Thor, el mundo oscuro nos recuerda que la grandeza no siempre se mide en victorias fáciles, sino en el sacrificio que estamos dispuestos a hacer por quienes amamos. El sacrificio de Frigga, la decisión de Thor de desafiar incluso a su padre, y la redención de Loki al entregar su vida por Jane nos muestran que, en el fragor de la batalla, lo más humano que tenemos es la capacidad de amar más allá de nosotros mismos. El sacrificio implica perder para que otros ganen. La redención exige aceptar que no podemos borrar el pasado, pero sí transformarlo en un acto de valor. Y la lucha contra Malekith simboliza algo más profundo: la batalla eterna entre la luz y la oscuridad que cada ser humano lleva en su interior. Proteger lo que amamos no siempre significa vencer, sino resistir, mantenernos firmes, aun cuando todo parece perdido. Porque, al final, no es la fuerza la que define a un héroe, sino la voluntad de levantarse una y otra vez por un propósito más grande que uno mismo. Si disfrutaste esta historia, déjanos tu like, comenta tu momento favorito y suscríbete al canal para más relatos épicos como este.